El martes de la quinta semana de Cuaresma, el evangelio que toca es el de Juan 8, 21 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscarán, y morirán por su pecado. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse, y por eso dice: Donde yo voy no pueden venir ustedes? Y él continuaba: Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán por sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Ellos le decían: ¿Y quién eres tú? Ante todo, eso mismo que les estoy diciendo. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levanten al Hijo del Hombre sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Al iniciar el capítulo 8 de Juan, la Iglesia nos presentó el pasaje de la mujer adúltera, y al reflexionarlo fuimos testigos de cómo Jesús la perdonó y la salvó de la muerte. Inmediatamente después de esto, Jesús va a verse obligado a justificar su proceder. ¿Por qué la perdonó y la salvó? Y su argumento es el siguiente. En lugar de juzgar y condenar a la mujer, como nosotros haríamos, lo que Dios desea es que la mujer salga de la oscuridad en la que vive, que deje su pecado y que camine hacia la luz, que camine hacia Él, para que vea y viva, porque Él es la luz del mundo, y su deseo es que todos veamos y vivamos. Y quien avala este modo de proceder del Hijo es el Padre. Bueno, pues a continuación viene el pasaje que les acabo de leer. Se trata de un texto complicado, muy teológico, oscuro y difícil de explicar. Y su contexto es esa discusión que ha venido teniendo con las autoridades judías. Recordemos que estamos en Cuaresma y que falta poco para la Pascua, y la Iglesia nos invita a tomar conciencia de que mientras más nos acerquemos a la Pascua, más fuertes se volverán las discusiones con dichas autoridades. Como saben, el objetivo del evangelista Juan es enseñarnos acerca de Jesús, y las enseñanzas del texto de hoy son tres. Primero, como Jesús es luz, Él viene del Padre y volverá al Padre. Segundo, Él habla solo lo que el Padre quiere porque es luz. Y tercero, Él hace solo lo que el Padre quiere porque es luz. Como verán, el estilo del evangelista es insistir repetidas veces en la misma enseñanza para que se nos grabe en el corazón. Y la clave para entender el texto de hoy es tener presente que Él es la luz. Veamos la primera enseñanza en donde el evangelista insiste en que Jesús es la luz del mundo y que es esa luz la que ha salido del Padre con el objetivo de volver al Padre. El texto empieza diciéndonos: Me voy y me buscarán, y morirán por su pecado, y donde yo voy no podrán venir ustedes. Se trata de un extraño inicio, pero recordemos que Jesús está discutiendo con las autoridades judías en el templo y aludiendo a su muerte cercana. Les dice que se va, que lo matarán y que volverá al Padre, a la felicidad y a la vida, pero que ellos no lo podrán seguir porque viven en pecado. A diferencia de la mujer adúltera que sí lo podrá seguir porque ha sido perdonada, ellos viven en pecado porque no tienen la luz. No la tienen, y sin embargo creen que la tienen, y por eso no la buscan. Y como no la tienen, morirán por su pecado y no podrán ir donde Él irá. Por eso les dice: a donde yo voy, ustedes no podrán ir porque no tienen la luz y no son capaces de ver ni de distinguir el bien del mal. Pero como se sienten que ven, son capaces de condenar a otros, como a la adúltera. Ahora bien, quienes viven en la oscuridad también quieren ser felices, pero como están sin luz y no ven, se pasarán la vida buscando a tientas el camino de la felicidad y no podrán encontrarlo. Por eso les dice Jesús: yo me voy y ustedes me buscarán, es decir, buscaremos la felicidad.
pero no la encontrarán, ni podrán entender el camino que les da la verdadera felicidad. Ellos en su ceguera creen que la felicidad que buscan la encontrarán acumulando cada vez más dinero, teniendo cada vez más fama y alcanzando cada vez más poder. Y no ven, no se dan cuenta y no entienden que procediendo así solo lograrán cada vez más soledad y más desgracias. Juan deja en ridículo su falta de entendimiento, pues nos cuenta que los judíos se decían, ¿es que se va a suicidar? Pues dice, a donde yo voy, ustedes no podrán ir. El problema es que como no tienen la luz, no pueden entender. Y en consecuencia, al estar sin luz, morirán en su pecado. Pues quien vive en la oscuridad no toma conciencia del mal que está haciendo y no se da cuenta del sufrimiento que causa a otros. Les parece que aprovechándose de los demás, tendrán dinero, fama y poder y serán felices. Pero quienes viven así, viven en tinieblas y desgraciadamente morirán en su pecado. En oposición a su oscuridad, aquí Jesús les dice que Él es luz y que Él actúa según los principios de la luz. Ellos, en cambio, son de la oscuridad y actúan como la oscuridad. Y para decirles esto, y para que entiendan, usa dos imágenes. Ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Y ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Es decir, les dice que quienes caminan en la luz se mueven con los principios de la luz y tienen los valores de la luz, que son la justicia, la rectitud, el bien, la vida, la preocupación por el otro. Pero ellos no tienen esos valores, porque son de abajo, de este mundo. Y quienes son de este mundo se mueven según los valores de la oscuridad. ¿Pero es posible tener la luz? Claro que es posible, pero eso significa creer en Jesús, dejar los valores del mundo y convertirse a su camino, es decir, asumir los principios y los valores de la luz. Significa caminar por la vida siendo justos, veraces, honestos, buenos y deseosos de ayudar y de sacrificarse por el otro. Y entonces Jesús les iluminará la vida. Y para cerrar la discusión, Jesús les dice que lo busquen, pues si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. La afirmación yo soy es la clave para entender esta primera enseñanza, pues como ya les comenté, yo soy es el nombre de Dios, como nos lo dice Éxodo 3, 13, 14. Y soy viene del verbo ser, y significa el que es, el que existe, el eternamente presente. Por eso cuando Jesús les dice a los judíos, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados, les está diciendo que Él es Dios y que si quieren vivir, deberán creer en Él. Deberán decidir si ir a la luz, a Él, porque Él es la luz que ilumina el mundo. La segunda enseñanza es la siguiente. Como Jesús es luz, Él habla, es decir, enseña, solo lo que el Padre desea. Por eso cuando Él les dice que si no creen que yo soy, morirán, ellos se quedan confundidos, porque yo soy es el nombre de Dios. Entonces desconcertados le preguntan, ¿y quién eres tú? Y Jesús les responde, desde el principio se los estoy diciendo. Ya les he dicho que soy la luz del mundo, pero no lo quieren aceptar. Y añade, podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz. Él es la verdad. Y lo que he oído a él, es decir, la verdad, es lo que le hablo al mundo. Es lo que enseño. Enseño acerca de la verdad, enseño acerca de la luz, enseño acerca de Dios. Pero como suele suceder en Juan, ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Siempre Juan subraya la incapacidad de las autoridades religiosas judías para entender las cosas de Dios. Por eso, como no entienden, no actúan según los deseos de Dios, y son incapaces de ver a Dios en Jesús. Sin embargo, se sienten maestros de la ley de Dios y creen que la conocen. Y la tercera enseñanza es la siguiente. Como Jesús es luz, Él hace solo lo que el Padre desea. Y precisamente por hacer solo lo que el Padre quiere, va a terminar crucificado por el mundo. Por eso les dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, es decir, cuando lo hayan crucificado, entonces sabrán que yo soy. Así sabrán que soy Dios. Y en efecto, recién en su resurrección la Iglesia va a descubrir la divinidad de Jesús.
y va a entender que Jesús no hace nada por su propia cuenta, sino que hace solo lo que el Padre le ha enseñado. Y esto es de lo que habla. Y a fin de subrayar su enseñanza, Jesús afirma: el que me envió está conmigo, dejando en claro que el Padre nunca lo ha dejado solo, y la razón por la que no lo ha dejado solo es que Él hace siempre lo que le agrada. Y esta es la clave para vivir nuestras vidas: hacer solo la voluntad de Dios. Como Jesús hace siempre lo que el Padre quiere, lo que le agrada, por eso el Padre está siempre con Jesús. Toda esta discusión concluye diciéndonos que muchos creyeron en Él. A manera de conclusión, los invito, primero, a reflexionar si Jesús es la luz para mí y la luz para mi vida, y considerar que si afirmamos que Jesús es verdadero y perfecto hombre, también darnos cuenta que Él es decir, que Él es también verdadero y perfecto Dios. Y segundo, reflexionar en que si creemos que Él es decir, si creemos que Él es Dios, entonces vamos a querer vivir nuestras vidas según los valores de la luz. Vamos a querer vivir según los principios de la luz. Por tanto, debemos preguntarnos: ¿hablo siempre lo que Él quiere? Es decir, digo siempre la verdad, no juzgo, hablo siempre bien de los demás y de ninguna manera mal, aunque sean mis enemigos. Y hago siempre lo que Él quiere, vivo a la luz de la justicia, soy recto en mis relaciones con los demás, soy generoso, ayudo y hago el bien. Pidámosle a Dios la gracia de ser hijos de la luz para poder ver y vivir según los principios de la luz y de ninguna manera hacernos cómplices de la corrupción y de la oscuridad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.